la clase del día de hoy, del 2 de la tarde, abril 21, donde, como les había dicho a ustedes, yo sé que ustedes no hicieron la tareita, o si alguien hizo la tareita. No, ¿cierto? Bueno, no hizo la tareita. Entonces, vamos a comenzar. Nosotros habíamos terminado, en la última clase, habíamos hablado de todo lo que fue variables cualitativas, niveles de medición, y vamos a comenzar a trabajar, díganme si estoy mal, si yo a veces tengo memoria de pollo, a trabajar la agrupación o la organización de las variables desde un punto de vista descriptivo. O sea, nosotros terminamos tablas, no terminamos tablas de frecuencia. Sí vamos a empezar a ver las tablas de frecuencia, ¿verdad? Díganme mentiroso. ¿Quién me dice? Estoy sola. No existen ustedes. O ninguno se acuerda. ¿No se acuerdan? Estoy sola, me siento sola, están espantando. ¿Quién está por ahí? Nadie habla, nadie me dice. Hola, Hola, ¿qué Julián, más? ¿Cómo cuenta. estás? ¿Cómo Bien, estás? bien, Bien, bien. gracias. Julián, ¿se acuerdan que terminamos? No, en No. realidad no. Muy bien. Entonces yo sí me acuerdo, pero ustedes me desmienten. Entonces habíamos terminado en los niveles de medición. Terminamos en el nivel de razón y dijimos que las variables cualitativas y las variables cuantitativas tienen una forma diferente de nosotros medir y de presentar los resultados en términos descriptivos. Entonces, cuando nosotros hablamos de variables cualitativas, y también pues parte de variables cuantitativas, vamos a organizar la información en tablas de frecuencias. O sea, nosotros vamos a hacer la estadística descriptiva. O sea, una vez que nosotros definimos qué es lo que queremos medir, entonces acuérdense que una de las cosas que estamos mirando era medir la efectividad de una campaña publicitaria. Entonces, vimos que las campañas publicitarias se pueden medir de muchísimas formas, perdón, la efectividad se puede medir de muchísimas formas. Esa fue una de las cosas que les solicité a ustedes, que si querían hablar sobre cómo se mide la efectividad de una campaña, pero no nos vamos a meter en camisa de 11 varas. Vamos a hacer simplemente un pequeño ejemplo sobre una variable cualitativa y cómo la vamos a organizar. Entonces, digamos que los siguientes resultados son las mediciones realizadas a un grupo de 10 personas sobre la red que más usa, ¿sí? Digamos en cuarentena. Entonces tenemos los siguientes resultados. Miremos si hay alguna compañera de ustedes que quiera entrar por acá. Sí, entonces perdónenme que lo voy a decir. Hay clase de 2, 3 y 4, ¿sí o no? Entonces, digamos que cuáles son las redes sociales que más se utilizan en este momento. Ahí tenemos fila aquí para entrar. Las redes sociales que nosotros en este momento estamos utilizando, vamos a decir que son las siguientes, son Facebook, WhatsApp, Instagram. Vamos a hablar de esas tres. Facebook, WhatsApp, Instagram y hablemos de YouTube. Digamos que estas son las opciones que tuvimos para mirar cuáles, dijimos de las siguientes redes, cuál es la que usted más ha utilizado. Entonces, empezamos aquí. Estas son las opciones. Y entonces Facebook lo vamos a llamar F, WhatsApp lo vamos a llamar W, Instagram lo vamos a llamar I y YouTube lo vamos a llamar Y. Hicimos la medición y tuvimos los siguientes resultados. Entonces tuvimos los siguientes. ¿Cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y
10. Entonces acá tenemos 10 resultados. ¿Qué significa? Hicimos la siguiente pregunta. De las, usted en esta cuarentena, ¿cuál es la red que más, cuál es la red social que más ha utilizado? Entonces estos fueron nuestros resultados. Si nosotros vamos a trabajar estrictamente como hemos venido haciendo, entonces empezamos. ¿Cuál es mi variable X? Mi variable X, entonces, ¿qué fue lo que yo medí? Medimos la red social que más utilizamos. Esta es red social que más utilizan. Los resultados de mi variable X, ¿cuáles son? Entonces estamos diciendo que las opciones de respuesta son Facebook, WhatsApp, Instagram y YouTube. O sea, tenemos 4 categorías de resultados, ¿sí? Entonces, esas 4 categorías, en esos 4 resultados, nosotros, esa variable es de qué naturaleza, o esa variable es de naturaleza cualitativa, ¿sí? Y está medida en qué nivel? Está medida en un nivel nominal. ¿Por qué? Porque nuestras categorías no tienen ninguna jerarquía, no tienen ningún orden, son simplemente una lista de redes sociales. Entonces, si yo les digo a ustedes en este momento, profe, bueno, muy bien. Entonces, si nosotros estamos aquí hablando de estas naturaleza de estas variables, entonces vamos a mirar cómo vamos a describir el uso de las redes sociales en cuarentena. Con esta muestra nos faltó decir que la muestra, nosotros tenemos una muestra de 10 personas. Entonces, acá tenemos toda la información de mi variable. Yo les digo a ustedes, descríbanme por favor el comportamiento de la variable redes sociales usadas en cuarentena. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Tener esto así es muy difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a organizar esa variable que se llama redes sociales en una tabla de frecuencias. Entonces, la tabla de frecuencias, nosotros tenemos lo siguiente. La primera, siempre va a tener los valores de la categoría. Entonces, aquí vamos a decir, ¿cuál es la categoría de mi variable? Nosotros aquí simplemente vamos a colocar la X1, X2, ¿hasta dónde? Hasta la categoría K. Entonces, vamos a hacer aquí a este ladito, vamos a ir haciendo la tabla de frecuencias de nuestro ejemplo. Aquí es como la parte, digamos, académica y allí es como, digamos, la parte aplicada de nuestro ejemplo. Entonces, nuestra variable, ¿cómo se llama? Red social. Entonces, acá vamos a colocar red social. ¿Cuáles son las categorías que tiene mi variable red social? ¿Eso qué significa? ¿Cuáles son las opciones de respuesta que tenía mi pregunta para yo haberla clasificado como cualitativa? Entonces tenemos que a la primera que nosotros utilizamos fue Facebook, se llamaba F. La segunda que revisamos fue WhatsApp, la llamamos WhatsApp. La tercera que nosotros miramos fue Instagram y la llamamos Instagram. Y la última que miramos fue YouTube y la llamamos con una Y. ¿Listo? O sea, primera columna de mi tabla de frecuencias siempre es, ¿quién? Es las categorías. Entonces, de ahí que se sigue. De ahí nosotros lo que vamos a hacer es contar la frecuencia. O sea, vamos a mirar la frecuencia absoluta. O sea, ¿qué es una frecuencia absoluta? Una frecuencia absoluta es el número de veces que se repite la categoría dentro de mi muestra o de mi población. Entonces, aquí tenemos que yo medí personas, entonces no voy a colocar FDI, sino que voy a colocar número de personas. Entonces, ¿cuántas personas empezamos a contar? ¿Cuántas personas usan Facebook? Entonces tenemos que aquí hay 1, 2 personas. O sea, de mi muestra, 2 personas usan Facebook. Ese 2 es el número de veces que aparece esa frecuencia, esa categoría en esa muestra. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos WhatsApp.
Entonces WhatsApp aparece 1, 2, 3. Tenemos 3 veces WhatsApp. Acá tenemos 3. ¿Cuántas veces aparece Instagram? Tenemos 1 y 2, 2. ¿Y cuántas veces aparece YouTube? Tenemos 1, 2 y 3. O sea que ya nosotros agrupamos los resultados de las categorías en una tabla de frecuencias, donde aquí tenemos tantas frecuencias como categorías. O sea, aquí tendríamos la frecuencia 1, aquí la frecuencia 2, aquí la frecuencia K. Esto es como ustedes van a encontrar la explicación de las tablas de frecuencia en los libros. Entonces, ¿qué significa este 3? En una tabla de frecuencias yo ya puedo hablar más fácilmente, pues acá solamente tenemos 10 daticos, pero cuando mi muestra es mucho más grande, va a ser mucho más complejo nosotros poder organizar los datos en una tabla de frecuencias, pues perdón, no es complejo, es hablar así descriptivamente sin tener los datos organizados. Entonces, vamos a hacer ese orden y ya acá. La primera, que es la frecuencia absoluta, solamente nos va a decir el número de veces que se repite esa categoría en la población o en la muestra. 3 quiere decir que 3 personas usan la red social WhatsApp dentro de esa muestra. Aquí, 3 personas usan YouTube dentro de esa muestra. 2 personas usan Instagram y 2 personas usan Facebook. Entonces yo ya tengo, digamos que agrupada de la manera más simple mi variable y ya es más fácil hablar. No así, sino así. Lo que hice fue resumir los datos. Los agrupé en una tabla de frecuencias que tiene unas categorías. Yo voy a ahorrar aquí porque ya los tenemos aquí guardaditos para que ustedes queden en su cuaderno, para que ustedes queden con qué es cada una de estas cosas. Entonces, miremos. ¿Qué es esta FI? Entonces, esta FI se denomina frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? O sea, la frecuencia absoluta es simplemente la cantidad. Miren ustedes, es la cantidad de elementos, que hay en cada categoría. ¿Sí? Entonces podemos decir que este es el número de elementos que está en la categoría 1. O sea que esta es X1, esta es X2, esta es X3, esta es X4. Y estamos diciendo aquí que esta es F1, F2, F3, F4. Entonces decimos que hay tantas categorías, tantas frecuencias, perdón, como categorías. Esa es la primera y más simple de todas las tablas que hacemos. Pero nosotros a veces quisiéramos comparar. Entonces, si nosotros tuviésemos un grupo donde no hay 10 personas, sino que ya hay 25, por ejemplo, si yo hubiese hecho esta misma encuesta en el grupo de las 8 de la mañana, teníamos 25 personas. Entonces, yo ya no voy a tener una tabla con 10 unidades, sino que voy a tener una tabla con 25 personas y esto va a ser diferente. Entonces, si yo quisiese comparar el grupo de las 8 con el grupo de las 2, yo no puedo hacer una comparación en términos absolutos. Cuando yo hablo de términos absolutos es porque estoy hablando en cantidades. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Porque un grupo tiene 10 y otro grupo tiene 25. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que WhatsApp, 3 personas utilizan WhatsApp en este grupo y en el otro digo que 7 personas utilizan WhatsApp, yo no puedo comparar el uso de WhatsApp en uno y otro grupo. Entonces, si yo quiero comparar, lo que tengo como opción es calcular otra frecuencia que se llama la frecuencia relativa. Entonces, si tienen ahí su celular y si ustedes pueden calcular, por favor, pueden calcular ¿cómo se llama? Lo que vamos a hacer enseguida, me ayudan porque yo aquí nos demoraríamos mucho. Miren, cuando yo hablo de frecuencia relativa, entonces es esta H sub I. ¿Qué es este H sub I? Entonces estamos diciendo que es la frecuencia relativa. O sea, que ya no voy a hablar en términos de cantidades, sino que voy a hablar en términos de proporción. O sea, ya voy a decir que es exactamente lo mismo, pero voy a decir que es la proporción
de elementos, esta es la proporción de elementos que hay en cada categoría, ¿sí? ¿Cómo nosotros encontramos la frecuencia relativa? Pues muy fácil, miren, HI es igual a ¿qué? Vamos a coger cada frecuencia absoluta, o sea, frecuencia absoluta, y la vamos a dividir entre n. O sea, cogemos 2 dividido 10. Y ese valorcito lo vamos a multiplicar por el 100%. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo encontrar, sin el 100% me va a dar, por ejemplo, ¿cuánto da 2 dividido 10? 2 dividido 10 la mayoría de las veces da 0.2, ¿sí o no? ¿Quién me verifica? Que ustedes ya saben que no sé sumar, ahora dividir mucho menos. ¿Cuánto daría 2 dividido 10? ¿De a 1? Sí, da 0.2, perfecto. Entonces yo lo puedo dejar así, 0.2, pero para interpretarlo descriptivamente es mejor convertirlo a porcentaje. Entonces, ¿cómo lo convierto a porcentaje? Ese 0.2 lo multiplico por 100% y ¿cuánto me va a dar acá? O sea, aquí yo no pongo frecuencia, no pongo HI, sino que solo pongo porcentaje. Entonces, ¿cuánto me va a dar acá? Me va a dar que el primero es el 20%. El segundo es exactamente el mismo procedimiento. Cojo 3, divido 10 y lo multiplico por 100%, o sea que esto me da el 30%. Esto me da el 20% y esto me da el 30%. Entonces, ahora sí, si yo les digo, descríbanme por favor el uso de las redes sociales en cuarentena, antes teníamos 10 garabatos, ya tenemos una tabla de frecuencias donde podemos decir, el 30% de las personas utiliza WhatsApp, otro 30% utiliza YouTube, 20% utiliza Instagram y otro 20% utiliza Facebook. Entonces yo ya puedo describir más fácilmente el comportamiento de mi variable. Entonces, miren que acá ya tenemos H1, H2 y todo esto me va a dar hasta HK. O sea, voy a tener también la misma cantidad de frecuencias relativas en su misma, la misma, de frecuencias relativas, frecuencias absolutas y categorías. Eso es simplemente la agrupación. Como mis variables, ahorita pues vamos a hacer otro ejercicio para mirar pues esas variables. Vamos a ver que estas tablitas de frecuencia, además de construirse como una frecuencia absoluta, como una frecuencia relativa, también tienen unas propiedades. Miren que acá solamente estamos hablando de una variable. Esto que tenemos aquí es una tabla de frecuencias para una variable cualitativa que está medida en un nivel nominal, ¿sí? O sea, mi variable, esta tablita que tengo yo aquí, esta tablita que yo acabo de construir, solamente aplica para las variables nominales. Es la tabla más simple, más sencilla. O sea que si mi variable tiene un nivel nominal, es cualitativa y tiene un nivel nominal, estas son las únicas frecuencias que yo voy a calcular. Y vamos a observar, como les decía, que estas tablitas tienen unas propiedades. Es una propiedad que yo utilizo para verificar si mi tabla quedó bien agrupada. ¿Cuáles son esas propiedades? Miren, la primera, vamos a ver qué es, vamos a hablar en español, como hablan ustedes mejor que yo, y vamos a hablar en términos matemáticos que ya van a ustedes a aprender a hablar también muy bien matemáticamente. Entonces, miren, vamos a ponerlo en español y luego en matemáticas. Y ustedes me van a decir que es muy fácil calcular. Decimos que la sumatoria de las frecuencias absolutas, ¿cuáles son esas? ¿Cuáles son las frecuencias absolutas? Esas son las F sub I. Y miren que es muy importante, estoy escribiendo en letras minúsculas. Entonces, estoy diciendo que la suma de las frecuencias absolutas, ¿a qué debe ser igual? Es igual a N, si estoy hablando de muestra, o N mayúscula, si estoy hablando de
población. Entonces, miren, ¿qué estoy diciendo aquí? En términos matemáticos, pongámoslo en términos matemáticos, ¿qué es sumatoria? El símbolo de sumatoria es esta letra griega, la sumatoria. ¿De quiénes? Me están diciendo que de las frecuencias absolutas, mírenlas aquí. Y me están diciendo que ¿a qué es igual eso? Es igual a n. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que venir aquí a mi tablita, mi tabla que yo acabo de construir, la voy a hacer acá. ¿Y qué está diciendo? Yo voy a colocar aquí unos totales. Y esos totales son los que se consideran o los que constituyen estas propiedades. Me dicen la sumatoria de las frecuencias absolutas FI es igual a N. Entonces miremos acá, ¿cuáles son las FI? Tengo 4 FI. ¿Sí? Me tiene que dar 10, ¿cierto? No, no por ciento, 10, ¿cierto? Solo 10, porque 10 era el tamaño de la muestra. Y aquí no hay porcentaje. Entonces, ¿cuánto me da? 2 más 3, 5, más 2, 7, más 3, 10. Si a nosotros no nos hubiese dado 10 aquí, significa que habíamos hecho mal la agrupación. Porque desde el principio me dijeron, vamos a medir n igual a 10, 10 individuos. Entonces ya tengo el cumplimiento de la primera propiedad. Vamos a mirar cuál es la segunda propiedad. Ustedes ya por analogía más o menos la deben hacer. ¿Cuál es la segunda propiedad? Es tal cual, pero ya no me va a dar ahora sí con porcentaje. Ya voy a decir que la sumatoria ¿de quiénes? De las frecuencias. ¿Cuáles son esas frecuencias? Ya no son absolutas, sino relativas. ¿Y esas cuáles son? H, I. ¿A qué es igual? Pues miren, si yo no le puse 100%, si yo no le puse porcentaje, me tendrán que sumar 1. Pero como yo sí le puse porcentaje, eso me tiene que dar 100%. ¿Y cómo pongo yo eso en términos matemáticos? Entonces ya sabemos. Sumatoria es este símbolo. ¿Sí se está viendo todo? Sí, cierto. Sumatoria es este símbolo y ya no estamos hablando de FI, sino de HI. ¿Y cuánto me tiene que dar eso? Me tiene que dar 100%. Vamos a comprobarlo en nuestro ejercicio. Ese campo es este, ¿sí o no? Entonces vamos a comprobar. 30 más 20, 50, más 20, 70, más 30, me tiene que dar 100%. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer, aquí ya pues tenemos que, acá colocaríamos el total para acabar de llenar nuestra tabla académica. Aquí decimos que este es N y aquí decimos que este es el 100%. Entonces, ya tenemos completada nuestra tabla de frecuencias. Entonces, si uno viene acá, puede sacar toda la información de lo que estamos describiendo. Miren, estamos escribiendo la red social. Obvio, esto tiene un título, tiene una fuente y todo. Pero aquí estamos escribiendo la red social que más usan las personas en la cuarentena, medida en una muestra de 10 personas, donde encontramos que 2 de ellas, equivalente al 20%, utilizan Facebook, 3 de ellas, equivalente al 30%, utilizan WhatsApp, 2 de ellas, equivalente al 20%, utilizan Instagram, 3 de ellas, equivalentes al 30%, utilizan YouTube. Eso nos da un 100% de la medición, es una variable cualitativa nominal. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar 3 minutitos para que ustedes, bueno, ya están las propiedades, vamos a mirar otra, ustedes me van a agrupar vamos a hacer en la misma medida, o sea, hicimos exactamente la misma, pero estos son los datos, o sea, medimos en una n de 25, o sea, n igual a 25, y vamos a hacer exactamente la misma agrupación, y ustedes van a calcular esta tablita. Entonces empezamos. Vayan agrupando. Van a hacer otra tablita. ¿Cuántos van?
¿Listo? Entonces aquí tenemos, hicimos exactamente la misma medición, pero ya no lo hicimos en un grupo de 25, perdón, no lo hicimos en un grupo de 10, sino en un grupo de 25. Entonces, vamos a construir la tabla a este ladito. Ustedes, por favor, me van escribiendo, me van diciendo para que la coloquemos aquí. Vamos a hacer exactamente la misma tablita y vamos a poder hacer las comparaciones. Entonces, como es una variable cualitativa nominal, sigue cumpliendo exactamente lo mismo. Nosotros vamos a agrupar esto en una tabla de frecuencias y vamos a poder hacer enseguida unas comparaciones. Entonces, organicemos en el mismo orden que tenemos allá. Miren, aquí las podemos organizar como queramos, de mayor a menor frecuencia, menor a mayor frecuencia, por orden alfabético, por la que me gusta más a mí, lo que usted quiera. Acá nosotros las tenemos en este orden. Entonces decimos que Facebook es F, la otra categoría es WhatsApp, que la llamamos W, la otra categoría es Instagram, que la llamamos I, la otra categoría es YouTube, que la llamamos Y. Y aquí vamos a colocar el total. Vamos a hacer nuestra tablita de frecuencias, me imagino que ustedes ya la terminaron, y acá tenemos personas, cuánto nos dio, y como las propiedades de las tablas de frecuencia me dicen, cuánto me tiene que dar esta sumita. Esta sumita me tiene que dar aquí 25. ¿Por qué? Porque ya me están diciendo que yo tengo 25 personas y no 10. Entonces, en la otra columna, yo voy a colocar el porcentaje, o sea que voy a tener acá cuánto me tiene que sumar. Me tiene que sumar el 100%. Entonces, empecemos. Ya ustedes están agrupando, me supongo. Díganme cuánto dio la primera categoría, o sea, ¿cuántas R's aparecen acá? ¿Cuántas? 10. 10. Muy bien, o sea que la primera categoría tiene 10 elementos. ¿Cómo leemos ese 10? 10 personas utilizan Facebook. Miren, nosotros en este momento no obtenemos el porcentaje, o sea que si fuésemos a comparar con el otro grupo, no podemos decir absolutamente nada, porque uno está en términos absolutos y el otro no. El otro también tiene el porcentaje. ¿Cuánto nos dio WhatsApp? 10 también. También nos dio 10. ¿Cuánto nos dio Instagram? 5. ¿Y cuánto nos tuvo que haber dado entonces YouTube? Eso está malo. Pero, No pusimos pues yo no vi ninguna Y ahí. No está Sí. malo, nadie utilizaba YouTube en eso. No está malo, no que yo no puse ninguna Y. Muy bien, Vale. entonces ahora vamos a calcular el porcentaje de individuos que están en cada una de esas categorías. ¿Cómo lo hacemos? 10 dividido 25 y eso lo multiplicamos por 100. ¿Cuánto nos dio? 10 dividido 25 multiplicado por 100. Nos dio 40. Entonces, significa que esto es el 40%. Aquí también nos da exactamente lo mismo, 40%. Entonces, ¿cuánto es 5 dividido 25? Nos tiene que dar el restante, porque nosotros ya sabemos que como aquí suma el 0%, 5 dividido 25 nos tiene que dar el 20%, para que esto nos dé 100. ¿Es correcto? Nos dio 20%. Sí. Perfecto. Entonces miren que ya tenemos la tabla, estamos ya a punto de que se nos acabe el tiempo, a 3 minutitos. Entonces vamos a mirar todo lo que tenemos en el tablero, borremos toda la información que nos pueda por aquí elevar a nuestras interpretaciones. Entonces miren, ¿qué podemos decir acá? Que estos dos grupos son muy diferentes en su comportamiento, ¿sí o no? Y no lo vamos a hablar en términos absolutos, sino en términos relativos, o sea, en porcentajes. Miren que mientras que en este grupo el 40% utiliza Facebook, allí es solo el 20%.
Sin embargo, el WhatsApp tiene una buena participación, donde acá estamos en 40% en este grupo y 30% en el otro grupo. Vemos que Instagram tiene la misma participación, tanto en el grupo 1 como en el grupo 2. Y YouTube sí definitivamente se participa bastante en este grupo, más no en este. Entonces yo ya pude calcular sus frecuencias relativas y absolutas. Y adicionalmente puedo hacer las comparaciones porque las pasé o están convertidas en términos porcentuales. Entonces, esta es la primera y más sencilla forma de nosotros agrupar los datos de una variable cualitativa. Entonces, vamos a recordar. Una tabla de frecuencias tiene las siguientes composiciones. En la primera columna siempre vamos a tener la variable y sus respectivas categorías. En la segunda columna vamos a tener la frecuencia absoluta, que se denota como F sub i. No siempre que yo vea una tabla voy a tener allá un F sub i, eso es muy feo, entonces uno no entiende, es mejor colocar que siempre esta frecuencia va en términos de lo que medí, personas, en este caso medí personas. La tercera columna se refiere a las frecuencias relativas. Entonces, miren que en este caso esas frecuencias relativas son porcentuales y se denotan con H sub i. Y tenemos dos propiedades ahora de las tablas de frecuencia. La primera es que esta sumatoria de las F sub i siempre me da N, y la segunda es que la suma de las frecuencias relativas siempre me tiene que dar 100%. Entonces, cuando yo tenga una variable cualitativa de un nivel de medición nominal, esta es la tabla que vamos a hacer. Es la más simple, es la más sencilla y la que más se utiliza para